porque no lo vemos nosotros acá. 24. Va, con nosotras dos, ¿no? Vamos arriba, que somos más. Catherine es compañera de Catherine, ustedes ya la tuvieron también de profesora. Ella me va a acompañar en el virtual hoy. Estamos probando las modalidades. La clase pasada vino Gastón conmigo, estando acá, y hoy vamos a probar, estando uno en el virtual y otro en el presencial, por las dudas de que nos pase algo como nos pasó la clase pasada, de que nos quedamos sin audio, que ella pueda también interactuar con los chicos que están en el otro lado, ¿tá? ¿Vamos a hacer alguna revisión o seguimos con teórico y práctico? Mirá, Dylan está preguntando si vamos a hacer revisiones. Lo que comentábamos cuando arrancamos, si vamos a hacer revisiones la semana que viene, porque hoy tenemos que dar el último tema que va para revisión, ¿tá? Vamos a ver eso hoy, vamos a tratar de hacer un práctico para terminar con el tema. Probablemente hagamos uno más la clase que viene y después ya arrancamos con revisiones, ¿tá? O sea que nos quedarían 2 clases para hacer revisiones, o 1 clase y media. ¿Está? ¿Bien? Bueno, vamos a arrancar, porque si no, no vamos. Acá hace un frío bárbaro, yo les comento, ustedes no nos ven, pero nosotros, acá hace un frío bárbaro porque están todas las ventanas abiertas y hay mucho viento. Así que bueno, vamos a ponernos un poco en movimiento, vamos a arrancar. Mira, ahí se conectó Karina. ¿Cómo andás, Karina? Karina, tenemos una pregunta para vos, ya que llegaste. ¿Nos escuchás? No, me parece que no nos escucha. Karina, ¿nos escuchás? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, ¿y vos? Bien, los oigo muy bajito, pero oigo. Okay. La chica que preguntó por qué somos tan pocos, a mí también me tiene muy preocupada por qué somos tan pocos. Vamos a ver en la revisión cuántos estudiantes se presentan. Bueno, hablando de la revisión, están preguntando si el formato va a ser virtual o presencial. La revisión va a ser en formato virtual. Ok, queríamos la confirmación. Yo le dije en principio que era virtual, pero quería confirmarlo contigo. Sí, toda la prueba va a ser virtual. Perfecto, ¿está? Así que ya, por lo menos ya tenemos claro eso. Bueno, vamos a arrancar entonces con el tema de asignación de costos. Pero antes de que empiece yo a hablar y a exponer para ustedes, quiero preguntarles si hicieron los deberes que Karina les había dejado. Karina les pidió que miraran los videos que hay sobre el tema. En casa también, o sea, los 2 grupos. Entonces yo lo que quiero es saber si los vieron y si los vieron, qué les quedó del tema de asignación de costos, ¿sí? Que es lo que vamos a ver hoy. ¿Acá en clase alguien pudo mirarlos? En el EVA, sí. En la parte de novedades les pidió que miraran asignación de costos. Acá no. A ver en casa, ¿alguien pudo mirar los videos de asignación de costos? ¿Nadie miró nada? No, una pregunta, profe. ¿Esos de qué unidades? Porque miré un día muchos videos. Es el que está abajo del todo, creo que es, porque es unidad temática. Seguimos con unidad temática 2. Sí, seguimos en la unidad temática 2 y creo que es el... ¿Los de centros de costo? ¿Qué es? ¿Los de centros de costos? Sí, eso mismo. Los vi hace como 2 semanas atrás, ¿puede ser? ¿O una semana atrás estaban? Una semana atrás fue cuando los mandó de deberes. Y acá me dice la compañera que si es centro de costos, sí también lo miró. Bien. Sí, yo los vi hace bastante. Capaz que ahora no me los acuerdo, pero los vi hace bastante. Bueno, ¿y qué idea les quedó? Por lo menos de la parte de centro de costos. ¿Qué se acuerdan del video, de lo que hayan visto? Acá tenemos a Román que también nos dice que él los vio. ¿Qué se acuerdan? La clasificación. Bien, ¿qué clasificación vieron de centros de costos?
Una compañera acá nos dice que vio por centro de costos productivos, ¿sí? La clasificación de funciones geográficas, departamentales y actividades. ¿Qué más? ¿Qué más se acuerdan? ¿Para qué usábamos los centros de costos? ¿Por qué necesitábamos definir centros de costos? Perfecto, la compañera acá nos está diciendo, los usamos cuando no podemos direccionar los costos directamente al objetivo de costeo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los usábamos como, digamos, como acumuladores de costos intermedios a estos centros de costos, ¿no? Para después llevar o buscar un vínculo entre los centros de costos y el objetivo de costeo, ¿sí? Bien, la idea por acá va bastante bien. En casa, ¿qué más nos pueden aportar? ¿Qué más se acuerdan de lo que hayan visto? Acá por acá dijeron algo de que había algo de una distribución primaria, dijeron acá. A ver en casa si les suena, aunque sea eso. Porque sí, primaria, secundaria y de apoyo. Bien, esos son los centros de costos, ¿sí? Primarios Sí. o productivos, después tenemos los secundarios y después tenemos los de apoyo. ¿tá? Esos son los centros de costos, perfecto. En esos centros de costos nosotros vamos a acumular aquellos costos que no son directos a los productos, pero sí son directos de repente a algún centro de costos, y los que son indirectos a los productos y de repente también a los centros de costos. ¿tá? Y después lo que vamos a seguir haciendo es buscar una vinculación entre esos centros de costos y los objetivos de costeo. ¿tá? Entonces, esto es a grandes rasgos lo que vamos a presentar hoy de técnicas de asignación de costos. ¿sí? Entonces les voy a compartir la pantalla para ver la PPT. ¿tá? A ver, ¿con cuál compartíamos acá? Era esta, ¿no? Sí. Es esta y acá. Bien. ¿La están viendo ahí? Sí. Perfecto. Y nosotros la tenemos acá, ¿tá? En el proyector. Vamos a arrancar entonces. Técnicas de asignación de costos. Y entonces nos dice, tomando en cuenta el grado de objetividad en la vinculación entre los factores de costos y el objetivo de costeo, los costos de los recursos empleados en los procesos generadores de valor serán asignados a los objetivos de costo. Entonces, a ver, ¿se acuerdan que cuando hablábamos de la vinculación, el grado de vinculación, la objetividad, particularmente del factor con el objetivo de costeo, ¿a qué nos hacíamos referencia? ¿Cuál era esa vinculación? ¿Si eran qué? ¿Directos o indirectos? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, en función de esa primera clasificación, nosotros lo que vamos a hacer es tener un tratamiento distinto. ¿tá? Entonces, si nosotros tenemos un vínculo directo entre lo que es el factor y el objetivo de costeo, vieron que ahí les dice, directamente lo que vamos a hacer es un seguimiento del costo del factor hasta el costo del objetivo de costeo. ¿tá? Es decir, lo voy a llevar directamente por seguimiento al objeto de costeo. ¿Por qué? Porque es exactamente lo que llega al producto, ¿tá? Lo que necesito consumir para que se produzca. ¿tá? Hay un vínculo directo. Entonces, en la medida que hay un vínculo directo, lo podemos trazar hacia el objetivo de costeo. Así que lo asignamos de forma directa, ¿sí? Por seguimiento. Después dice, el costo de ese factor está evidente, clara e inequívocamente vinculada al objeto de costeo, que es la definición de un costo directo. ¿Sí? No. Por favor. Entonces, esto es lo primero. ¿Dudas de esta presentación? Se nos cortó. Los costos de los recursos empleados en el proceso generador de valor serán asignados a los objetivos de costeo indirectamente, es decir, aquellos que no tienen ese vínculo inequívoco, económicamente factible con el objetivo de costeo, lo vamos a hacer a través de adjudicación. Entonces ahí les dice, los que son indirectos
los casos de los costos indirectos, que por lo general son compartidos por más de un objeto de costeo, ¿sí? Se procederá a la adjudicación del costo del factor mediante la selección de algún método. Que ahora vamos a ver el tema de los métodos. Pero la idea, ¿cuál es acá? Es decir, todos aquellos que son indirectos al objeto de costeo, al objetivo de costeo, voy a tener que ver si, primero que nada, lo puedo llevar a algún centro intermedio de costos, como puede ser un centro productivo, un centro de apoyo, ¿tá? o un centro de costos secundario. Si lo puedo vincular a algún centro de costos, lo voy a llevar directamente a ese, ¿sí? Y si no, voy a tener que utilizar alguna base de adjudicación, ¿tá? Pero todos los que son indirectos a los objetivos de costeo van a tener que llevar alguna base de adjudicación para poderlo vincular de alguna manera. ¿Tá? En la instancia intermedia lo vamos a vincular de repente a algún centro de costos, si podemos, y si no, también lo vamos a adjudicar en esa instancia. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Se entendió allá en casa? O sea que los directos se vinculan directo al producto, y los indirectos vamos a fijarnos. Si los podemos llevar a algún centro de costos, o sea, alguna acumulación intermedia de costos, lo vamos a hacer, y si no, lo vamos a adjudicar en esa instancia. ¿Tá? Y luego lo que vamos a hacer es buscar una vinculación entre los centros de costos y los objetivos de costeo. Son como acumuladores, los centros de costos funcionan como acumuladores intermedios de costos. ¿Tá? Y el tratamiento de esto, de lo que son la asignación de los costos y particularmente la adjudicación, se refiere básicamente a los costos de carácter indirecto. ¿Tá? Todo lo que es adjudicación es para costos indirectos. ¿Sí? Y vieron que ahí les dice que van a seleccionar algún método. ¿Sí? Entonces dice, apertura de los centros de costos. ¿Sí? Y acá entramos con las clasificaciones de los centros de costos. Entonces dice, para posibilitar la asignación de los costos indirectos, se requiere dividir la empresa en distintos centros de costos, que serán en algunos análisis objetivos del objetivo final del costeo y en otros serán objetos intermedios de costeo. Es decir, lo que hablábamos ahora. Vamos a tener, por un lado, en lo que queremos costear, el objetivo de costeo, y por otro lado, esos centros intermedios que nos van a permitir acumular costos para poder luego vincularlos a los objetivos de costeo. ¿Se entiende? Entonces dice, usualmente primero se divide la empresa en áreas o en grandes centros de costos, y luego en cada área se efectúa la apertura de departamentos o centros de costos más específicos, discriminando a aquellos que se presentan las funciones principales del resto de los departamentos de servicio o de apoyo. O sea, ustedes lo que acá tienen que conocer es el funcionamiento de la empresa. O sea, se tienen, antes de arrancar a cualquier asignación de costos, tienen que empaparse de cuál es el proceso que van a estar analizando, ¿sí? Y tienen que saber a ciencia cierta cómo es toda la cadena y cómo funciona la empresa en general, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá nos va a permitir ver cuál es el proceso que sigue, ¿sí? Para poderse obtener el objetivo de costeo, pero a su vez, ¿qué necesita de repente ese proceso productivo de otros sectores que apoyan la producción para poder funcionar? Y para eso no me puedo quedar solamente con el sector productivo. Tengo que irme, o con el que presta servicios, tengo que irme a ver qué otras funciones hay dentro de la empresa que sirvan de apoyo para que eso siga funcionando. ¿Se entiende? Entonces, esta parte, para definir los centros de costos, lo primero es conocer la empresa. Conocer la empresa, conocer el proceso productivo y empaparse del funcionamiento, ¿sí? Eso es lo que nos permite a nosotros hacer esta etapa, que es la definición o la división de los centros de costos y el fraccionamiento de los distintos departamentos con los que vamos a trabajar. ¿Tá? Cada vez que paso por acá se apaga. Centro de costos primarios o centro de costos productivos. Acá empieza la clasificación de los centros de costos, ¿sí? Los centros de costos primarios o centros de costos productivos son aquellos que hacen a la esencia del proceso que se necesita para llevar adelante el objetivo de costeo. ¿Tá? Entonces ahí tienen ejemplos en función de los tipos de empresa, ¿sí? Entonces vieron que dice, empresas industriales, dice donde se realizan las tareas de fabricación, es decir, donde se hace la transformación de las materias primas en los productos que vamos a ofrecer, ¿sí? En las empresas de servicios es directamente donde se realizan los mismos, es decir, donde nosotros prestamos el servicio. ¿Tá? Y en las empresas comerciales relacionados con la función comercial de compras y de ventas. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver dónde está el corazón de la empresa.
Eso es el centro de costo primario, ¿sí? Dependiendo del tipo de empresa que sea, algunas veces los mismos departamentos pueden ser primarios o de apoyo, dependiendo del tipo de empresa que sea. ¿Tá? Por ejemplo, en una empresa comercial, el departamento de ventas va a ser un centro de costos primario, pero de repente para una empresa industrial, el centro de costos de ventas, el departamento de ventas va a ser un centro de costos secundario. ¿Se entiende? Allá en casa van siguiendo, ¿tienen alguna duda hasta acá? Ustedes hablen en menta, porque yo no veo el chat ahora, entonces no me escriban en el chat porque no lo veo. ¿Sí? Pero pueden hablarme porque somos poquitos, así que... Vamos bien, profe, ¿se entiende? Perfecto, bien de bien. Centro de costos secundarios o centro de costos no productivos. Entonces ahí tenemos, dice, en empresas industriales son los departamentos de aquellas áreas donde se llevan a cabo tareas tales como comercialización, administración y finanzas, administración de recursos humanos, marketing, expedición, ¿sí? O sea, son aquellos departamentos que apoyan de alguna manera o que, mejor dicho, cumplen funciones que son importantes dentro de toda la cadena de valor de la empresa, pero no son el corazón de la empresa. ¿Se entiende? Como en este caso estamos viendo una empresa industrial, el corazón está en el área productiva. ¿Sí? Pero nosotros necesitamos vender, necesitamos la administración para funcionar, necesitamos de los recursos humanos para poder llevar adelante la parte toda de manejo de personal, ¿sí? O sea, son sectores que son importantes para poder llevar adelante lo que es nuestro corazón, que son los centros primarios. ¿Tá? Y por último, pero no menos importantes, tenemos los centros de costos de servicios. Dice, son aquellos que sirven de apoyo a otros centros de costos en el sector manufacturero, podrían ser las actividades tales como mantenimiento, limpieza, vigilancia, cantina. ¿Se entiende? O sea, estos servicios son los que ayudan a los centros de costos primarios y secundarios a funcionar. ¿Sí? Por ejemplo, el departamento de mantenimiento es fundamental para que las máquinas funcionen en el centro productivo, ¿sí? O en los centros primarios, que son los que forman la parte principal de lo que son el sector manufacturero. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Los van siguiendo? Exacto. Es de apoyo, no es secundario, es de apoyo. ¿Tá? Acá me están preguntando, pero en una empresa que es de fabricación, por ejemplo, el mantenimiento de las máquinas es algo primordial, ¿sí? Entonces, ¿no debería estar dentro de lo primario? Y yo lo que le respondí recién fue, en realidad, en un departamento, una empresa que se dedica a la producción, lo que vamos a analizar es la producción en sí, toda la cadena de producción, ¿sí? El mantenimiento es fundamental para que las máquinas funcionen, entonces, son servicios de apoyo para que esté en condiciones de producir. ¿Tá? Entonces, por eso lo llevamos como centro de servicio. ¿Sí? Y además, estos centros de servicio pueden prestar servicios no solamente al primario, sino que también puede prestar al secundario o a otros centros de servicios. ¿Se entiende? Porque puede haber interrelaciones entre ellos. Por ejemplo, en la parte de la limpieza, seguramente necesitemos limpiar tanto la parte del centro productivo, todo lo que es de fabricación, como los centros secundarios, toda la parte de administración, de ventas, de personal, ¿sí? Entonces son centros que funcionan para apoyar a los otros centros de costos, ¿sí? Y también pueden servir para apoyarse a otros centros de costos de servicios. Por ejemplo, limpieza seguramente también va a limpiar la parte de las cantinas, ¿sí? Entonces se está prestando servicio dentro de un centro de costos de servicios. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Se entendió allá en casa? ¿Alguna duda hasta acá? Sí, profe, se entendió. Perfecto. A mí me queda la duda de mantenimiento. ¿Lo qué? Que a mí me queda la duda de mantenimiento, por ejemplo, en una fábrica, como comentabas recién. Yo Sí. lo veo más como un servicio secundario que de apoyo. O sea, cada empresa puede manejar esto como Sí. mejor le parezca. Sí, cada empresa puede definir en función de la relevancia que tenga para ella
si lo va a clasificar como un centro de servicios o como un centro primario o como un centro secundario. Por eso decíamos, esto es muy relativo. Por ejemplo, en una empresa que presta servicios de vigilancia, la parte de repente de vigilancia en sí va a formar parte de un centro productivo, no va a ser un centro de servicio. ¿Se entiende? Entonces va a depender del tipo de empresa y del proceso que ustedes estén analizando si va a formar parte de un centro de apoyo o de un centro primario o de un centro secundario. ¿Está? Depende de la empresa. ¿Bien? Y lo puede definir la empresa. ¿Sí? ¿Se entendió? Acuérdense que cuando ustedes definen primarios, secundarios y de apoyo, lo van a hacer en función del conocimiento que ustedes tengan del funcionamiento de la empresa. ¿Dónde está el corazón de la empresa? ¿Qué es lo que apoya el funcionamiento de la empresa? ¿Y qué es en realidad lo que es secundario para la empresa, pero que es necesario tenerlo? ¿Está? ¿Bien? ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? Bueno, y acá tenemos el proceso de desagregación, que un poquito ya lo charlamos cuando arrancamos. Entonces dice, proceso de desagregación, dice, asignación de los costos directos de los productos, asignación de costos directos de la producción a los productos. Es decir, aquellos que tengan una vinculación directa van a ir directamente ¿a dónde? Al objetivo de costeo, ¿sí? ¿Se entiende? Los que tienen un vínculo directo van a ir directamente al objeto de costeo. El segundo paso va a ser, si se siguen los costos indirectos a los productos y directos a los centros de costos. Es decir, ya tenemos definidos centros de costos. Entonces ahora solo nos quedaron los costos que son de carácter indirecto. ¿Sí? Ahora lo que hacemos es analizar estos costos que son de carácter indirecto. ¿Tiene algún vínculo directo con los centros de costos primario, secundario o de servicio? Si es así, los vamos a hacer seguimiento, igual que hicimos con los directos, pero en vez de llevarlo al objetivo de costeo, ¿a dónde van a ir? A los centros de costos. ¿Sí? Y por otro lado, en esos costos que son indirectos a los objetivos de costeo, que no sean directos a los centros de costos, o sea, los que son puramente indirectos, tanto al objetivo de costeo como a los centros de costos, los vamos a llevar con alguna base de adjudicación, lo vamos a adjudicar hacia los centros de costos. ¿Está? ¿Se entiende? O sea que lo primero, parto de los que son directos a los productos, los llevo al producto. Los que son indirectos, analizo. Si son directos a centro de costos, los asigno por seguimiento. Si son indirectos a los centros de costos, los adjudico a los centros de costos. ¿Está? Hasta acá vamos en el punto 2. Punto 3. Dice distribución primaria de costos indirectos. ¿Qué hace la distribución primaria de costos indirectos? Lo que va a analizar esta distribución primaria es estos costos que son de carácter indirectos, los va a estar analizando para llevarlos a cada uno de esos centros de costos. ¿Está? Después tenemos la distribución de secundaria de los costos indirectos, que lo que va a hacer es, se fija en los centros de costos de servicio, los que son de apoyo, y los va a asignar a los centros productivos y secundarios. ¿Ah? Es decir, va a acumular costos en los centros primarios y secundarios. ¿Por qué? Porque los primarios y secundarios son los que pueden llegar a tener algún vínculo más fácilmente medible con el objetivo de costeo. Entonces nos va a permitir obtener una base de adjudicación más exacta que las de servicio. ¿Sí? Las de servicios hacen apoyo al resto de la función, entonces esas se distribuyen entre las de producción y las secundarias, o sea, primaria y secundaria, y las de servicios se van cerrando. ¿Tá? Y el último paso, ¿sí? Una vez que ya hice la secundaria, en la secundaria ya me quedé sin costos indirectos en los departamentos de servicios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? O sin costos totales, digamos, del departamento de servicios. Lo que sucede ahora es que tenemos que buscar una vinculación entre los costos de los centros de costos, es decir, los centros de costos primarios y los centros de costos secundarios, y los objetivos de costeo, para poder llevarlo al costo del producto. ¿Ah? Entonces ahí les dice, asignar el costo de los centros de costos productivos a los distintos productos. ¿Ah? ¿Se entiende? Es decir, lo que vamos haciendo es, llevando los costos directos que podemos, los indirectos, le buscamos alguna asignación en etapas intermedias con acumuladores de costos intermedios que son nuestros centros de costos,
Y luego buscamos el vínculo entre los centros de costos y el objetivo de costeo. ¿Está? Y una vez que tenemos eso, terminamos con la asignación de costos. ¿Está? Estas son todas las etapas que vamos a seguir. ¿Se entendió? Sí. Sí, la compañera me está preguntando, si yo tengo sector primario o productivo y tengo sectores secundarios y tengo un sector de mantenimiento que es de apoyo. Si yo lo distribuí entre los otros sectores, cuando termino de distribuirlo, ¿ese centro de mantenimiento me queda en cero? Sí, la respuesta es sí, el objetivo es ese, es buscar una vinculación entre los de apoyo y los productivos y los secundarios. ¿Tá? ¿Para qué? Para después llevar los costos acumulados en el productivo, llevarlo, o en los primarios y secundarios, llevarlos al objetivo de costeo. ¿Tá? ¿Se entendió? ¿En casa alguna duda? Me parece que va a quedar un poco más claro viendo un ejemplo Con práctico. los números, sin duda, Sí, pero sí, conceptualmente, por lo menos el sí, planteo lo siguieron. sí, sí. Bien. Bueno, acá tienen más o menos lo mismo que vimos recién, ¿sí? Es decir, tenemos los recursos y vieron que tienen la línea recta inicial del punto 1, digamos, que hace la vinculación directa de los que son directos con el producto, ¿sí? En el punto 2 buscamos cuáles son directos a los centros de costos, ¿sí? Pero son indirectos a los productos. En el punto 3 vinculamos los que son indirectos a los productos e indirectos a los centros de costos, los adjudicamos a los centros de costos. Vieron que los azules son los centros de costos, ¿sí? Entonces ahí ya nos quedaron acumulados los directos a cada centro de costos y los indirectos a los centros de costos e indirectos a los productos. Exacto. La compañera acá me está preguntando, el tercero lo hice con una base de adjudicación. Sí, exactamente. Lo que hice fue buscar una base de adjudicación para poder vincularlo con los centros de costos. ¿Está? Después que tenemos eso, lo que hacemos es hacer la distribución primaria de los costos. Es decir, llevo los costos que tengo acumulados en estos centros de costos, los voy a llevar a... los que tengo los secundarios los llevo a los primarios. ¿Tá? ¿Qué viene a ser el punto que tenemos ahí? Sería el punto 3, creo que es, que lo tienen abajo. ¿Sí? En el punto 3 ustedes tienen la distribución que hacemos de la acumulación de los costos de servicio, lo llevamos a cada uno de los centros de costos. ¿Tá? Y finalmente el último paso va a ser la acumulación de los centros de los costos productivos, llevarlos a los productos. ¿Tá? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? Colores de los centros primarios y secundarios, ¿no? O sea, los primarios son los azules, los secundarios son los verdes. Cuando acumularon todos los costos, hacen la distribución secundaria y ahí llegan a los costos totales de cada centro de costos. ¿Tá? Los verdes son de apoyo. ¿De qué? Los verdes son de apoyo. Sí, exacto, servicio o apoyo. Base de distribución secundaria de costos indirectos. Entonces tiene métodos directos, es decir, vamos a ver qué métodos tenemos para la asignación de eso. Método directo, dice adjudica los costos de los centros de servicios directamente entre los de producción y no producción exclusivamente. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, toma los centros de los costos de los centros de costos y los asigna directamente entre los de producción y los de no producción. ¿Tá? No asigna a ningún centro de apoyo, por más de que tenga alguno que tenga alguna vinculación. ¿Tá? O sea, acá lo que vamos a ver es la vinculación que vamos a hacer o lo que vamos a utilizar, el método que vamos a seguir para hacer la distribución secundaria. ¿Tá? Es decir, cómo vamos a vincular los centros de servicio o de apoyo con los primarios y secundarios. ¿Tá? Entonces, el primer método es el método directo, que lo que hace es toma el centro y lo distribuye entre primarios y secundarios. ¿Tá? Solamente. Después tenemos el método escalonado. ¿Tá? El método escalonado lo que les dice es,
adjudica los costos de los centros de servicios entre los centros de costos de producción y no producción, y el resto de los centros de servicios, y luego los centros de servicios en orden de importancia asignado a centros de costos de producción, de no producción y el resto de los de servicios. No se consideran los ya distribuidos. Traducido, tenemos centros productivos, centros no productivos o secundarios y centros de apoyo. ¿tá? Si tenemos más de un centro de apoyo, este método escalonado lo que dice es, bueno, me voy a fijar cuál de esos centros de apoyo tiene mayor relevancia y presta servicios a más centros de costos. ¿tá? Entonces, no importa si presta servicios también a centros de apoyo o de servicios, ¿sí? Porque puede pasarle, ¿se acuerdan que decíamos hoy? Que un centro de servicio puede prestar apoyo a otro centro de servicio, ¿sí? Entonces, en ese caso, en el método escalonado, toman el que primero tiene mayor importancia en cuanto a la prestación del servicio que sea, es decir, cuanto más centros de costos hagan uso de ese servicio. Entonces, primero lo distribuye entre los que más uso hacen, ¿sí? Y va acumulando los costos. Ese centro de costos que ustedes distribuyeron entre los otros, les va a quedar en 0, ¿sí? Luego siguen con el centro de costos de servicio que sigan importancia a ese que ustedes ya distribuyeron. Y lo distribuyen entre los productivos y los no productivos. ¿tá? Y ese centro les va a quedar en 0. Y lo van cargando a los otros centros productivos y no productivos. ¿Se entiende? Hasta que se quedan sin centros de apoyo. ¿tá? Por eso es escalonado, porque van sacando centros de apoyo y los van llevando a los costos de los primarios y los secundarios. ¿Sí? ¿Qué particularidad tiene? Que no vuelve a distribuirse entre sí, es decir, si yo distribuí, por ejemplo, un centro de mantenimiento entre, bueno, mantenimiento justo no es uno que utilicen todos, supónganse en limpieza, que sí lo usan todos, lo distribuí entre otro centro de servicio que era el de mantenimiento, ¿sí? Cuando yo distribuyo mantenimiento, mantenimiento no va a cargarle a limpieza, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque ese centro de costos, una vez distribuido, queda cerrado. ¿tá? No vuelve a cargar costos. ¿Se entiende? Es como que desaparece de nuestro mapa. Lo distribuí entre los otros centros de servicios, de apoyo, y entre los otros servicios secundarios y primarios, entonces ese ya no lo uso más. Me quedo con lo que me da el siguiente centro de servicios y el total de eso es lo que distribuyo entre los siguientes, primarios, secundarios y de apoyo que me queden. ¿tá? Y así sucesivamente hasta que distribuyo todos los centros de servicio o de apoyo. Cuando finalizo eso, finalicé con el método escalonado de la distribución secundaria. ¿Está? ¿Se entendió? ¿Dudas en casa? ¿Hasta acá? Se entendió, profe. Y el último método que tenemos es el método simultáneo. Dice, adjudica los costos de cada centro de servicios entre la producción, no producción y el resto de los de servicios sobre una base recíproca. ¿Qué quiere decir esto? Que continuamente sigo distribuyendo los centros de servicio y de apoyo. ¿tá? Es decir, todos se van prestando servicios a todos y por lo tanto les sigo cargando costos hasta que la tendencia ¿sí? sea a que los centros de costos de servicio vayan quedando en 0. ¿sí? Pero lo hago continuamente. ¿sí? Entonces dice, un centro de costos previamente prorrateado recibirá cargos posteriores que surgen del prorrateo de los restantes centros de servicios, creándose un círculo vicioso que puede resolverse por tanteo, aproximaciones, distribuciones sucesivas u ecuaciones simultáneas. ¿tá? O sea, para aplicar este método tenemos herramientas matemáticas que nos permiten ¿sí? ir llevando sucesivamente y continuamente la distribución de estos centros de servicios hasta llegar a 0, ¿tá? hasta que queden totalmente distribuidos. Es decir, en la práctica lo podemos usar, es uno de los métodos más exactos porque lo normal es que los de servicios o de apoyo presten servicios entre sí también. ¿tá? Entonces es el más exacto, pero necesita herramientas informáticas para aplicarse. No es fácilmente aplicable en la práctica. ¿tá? Si nosotros estamos trabajando sin herramientas informáticas. Dice, ¿cómo utilizar las bases únicas?
una cosa, nosotros acá en el curso la que vamos a dar es la metodología del escalonado, simplemente porque no tenemos el uso de herramientas informáticas potentes para poder hacer el recíproco, ¿tá? Pero en realidad es el más exacto. Entonces, base de adjudicación de los costos de los centros primarios y secundarios al producto, es decir, cómo vinculamos lo que tenemos en los centros primarios y secundarios con los productos ahora, ¿tá? Entonces dice, con utilización de una base única, dice, para hacer esto se debe calcular la base de adjudicación de los costos indirectos a cada centro de costo por unidad de la base de adjudicación escogida. Es decir, voy a elegir una única base para vincular el centro de costos con el objetivo de costeo. Una única base, ¿tá? Por ejemplo, puedo definir qué son horas mano de obra, horas máquina, lo que yo quiera utilizar como base, pero es única para todos, ¿tá? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con esa base de adjudicación única? Vamos a determinar lo que nosotros llamamos la cuota de costos indirectos. La cuota de costos indirectos es la que ustedes tienen ahí, la fórmula de presupuesto de costos indirectos, que es lo que ustedes determinaron a través de la distribución primaria y secundaria de los costos, ¿sí? Dividido el presupuesto de la base de adjudicación. Es decir, si yo elegí horas mano de obra, va a ser la cantidad total de horas mano de obra que tenga presupuestadas para la producción que estoy proyectando, ¿tá? Si son horas máquina, lo mismo, la cantidad de horas máquina que tenemos presupuestadas para la producción, ¿sí? Entonces, ¿cómo llevamos luego? Se debe calcular una relación de la base referida a cada producto que se prevé obtener en el centro de costos de productivos realizados. Bueno, a ver, ¿qué quiere decir esto? Yo calculé la cuota de costos indirectos, es decir, me va a dar X cantidad de pesos por unidades de la base de adjudicación que haya elegido. Por ejemplo, pesos por hora mano de obra o pesos por hora máquina. ¿Se entiende? Entonces, lo que yo tengo que buscar después es la vinculación que hay entre las unidades de la base y el producto. Es decir, cuánto hay de ese producto o cuánto necesita ese producto para vincularse con los costos indirectos, con los centros de costos que tenemos. Entonces, esa relación de eficiencia que tiene arriba, se denomina relación de eficiencia, es lo que nos va a marcar cómo llevar la cuota de costos indirectos hacia el producto, ¿sí? Entonces dice, se denomina relación de la eficiencia de la base de adjudicación a los productos terminados o intermedios, ¿sí? Depende del proceso. A la cantidad de unidades de la base de adjudicación que requieren para obtener una unidad del objetivo de costeo, ¿tá? Eso se llama relación de la base. Es decir, son la cantidad de unidades de la base que necesitamos para obtener el producto terminado o el producto en elaboración, ¿tá? Es lo que nos permite vincular los costos indirectos con el objetivo de costeo. ¿Se entiende? Exacto. La compañera acá nos plantea un ejemplo y nos dice, si por ejemplo yo estoy haciendo una torta y tengo X cantidad de horas de mano de obra y utilicé o definí eso como una base de adjudicación para poder llevar los costos indirectos al producto, entonces voy a tener que saber cuántas son las horas mano de obra que necesito para hacer ese producto y lo voy a multiplicar por la cuota de costos indirectos para llevarle o asignarle los costos. ¿Se entiende? ¿Se entiende este concepto, chicos? O sea, con bases únicas lo que hacemos es, determinamos la cuota de costos indirectos y determinamos la relación de la base. ¿Está? Cuota de costos indirectos, presupuesto de costos indirectos que hallamos a través de la distribución o la asignación de los costos, ¿sí? Y relación de la base, lo que hacemos es fijarnos cuál es la vinculación, esa relación de eficiencia que hay entre el objeto de costeo y las unidades, la base de adjudicación que hayamos elegido, ¿tá? Las unidades de la base que se necesitan. ¿Bien? ¿Me expliqué? ¿Se entendió hasta acá? ¿En casa? ¿Dudas? Porque acá Sí, me mueven la profe, cabeza, entendió. pero ustedes no los veo. ¿Hasta acá van bien? Se murieron en el camino.
No contesto. Voy a tomar eso como un sí, dice la compañera, sí. Vamos a tomar el silencio como un sí. Si tienen dudas, pregunten, ¿da? Sí, sí, vamos bien. Bien. Dice, con utilización de bases múltiples. Dice, los costos indirectos han incrementado su importancia relativa dentro del total de los costos. Gracias a la tecnología se han desarrollado técnicas de adjudicación de costos indirectos que usan bases múltiples. Debe adjudicar igual que una base única hasta realizar la adjudicación de los cargos fabriles en la distribución secundaria inclusive. Se analiza cada uno de los factores buscando la base que mejor se adapte a cada caso, formando así grupos de factores que comparten las mismas bases. Luego se debe determinar la cuota de costos indirectos y su correspondiente relación de la base para cada grupo de factores. Es decir, ¿qué es lo que sucede acá? Cuando nosotros tomamos una base única, estamos haciendo un supuesto simplificador. Acuérdense en que nosotros lo que hacemos son aproximaciones al costo real, ¿sí? O a lo que sería un costo más o menos relativamente exacto de los productos, ¿tá? Que nunca son exactos porque siempre estamos haciendo supuestos o introduciendo subjetividades, ¿tá? Cuando trabajamos con una base única, esas subjetividades son, de alguna manera, bastantes, ¿sí? Es como que no es del todo exacto. ¿Por qué? Porque estoy suponiendo que el comportamiento de los factores está totalmente vinculado ¿a qué? A la base que elegí. ¿tá? Y muchas veces, adentro de los conceptos que estoy distribuyendo, no se da esa vinculación. No existe realmente una vinculación entre el recurso y esa base de adjudicación. ¿tá? Entonces hacemos el supuesto simplificador y la utilizamos igual para poder llevar de alguna manera el costo a los productos. Si nosotros analizamos a fondo los procesos y podemos llegar a determinar instancias intermedias mucho más refinadas y buscamos definir cuáles tienen un comportamiento similar, puedo de alguna manera utilizar bases distintas para la vinculación entre esos objetivos, esos factores y el objetivo de costeo, distinto para cada uno de esos grupos de factores. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, van a haber algunos que se van a comportar de una manera con un vínculo más racional entre el recurso y el objetivo de costeo a través de repente de una base de horas máquina, y van a haber otros que en vez de utilizarse a través de hora máquina, de repente tienen una vinculación más directa a través de horas mano de obra. O por ejemplo, en el caso de la electricidad, a través de los kilowatts que se utilizan. ¿Se entiende? Entonces, primero clasifico o hago una apertura por centro de costos o incluso puedo llegar hasta por actividades que me permita agrupar aquellas que tienen un comportamiento similar y que puedo asociarle una base de adjudicación determinada, que es distinta de otras. Y entonces lo que hago es agrupar todos esos factores en un lado y luego a eso le voy a asignar una base igual para todos, ¿ah? Pero que va a ser distinta de aquellos que quedan en otra categoría. ¿Se entiende? ¿Me explico con esto? ¿Se entendió? Exactamente, la compañera acá me dice, es como que subdividiéramos lo que habíamos definido antes. Exacto, lo que busco acá es analizar el comportamiento de esa actividad o ese centro de costos. ¿tá? Voy como un paso más en el grado de análisis. Me fijo cuáles tienen un comportamiento parecido según la base de adjudicación. Es decir, cuáles, por ejemplo, podrían llegar a tener una vinculación más directa con el objetivo del costeo y de repente una base de adjudicación de horas máquina. Esos los agrupo por un lado. Después me fijo, a ver, hay otros que en realidad no los puedo vincular por horas máquina, pero sí los puedo vincular por horas mano de obra. Entonces todos aquellos que sí tienen una vinculación con las horas mano de obra, los agrupo por otro lado. ¿Se entiende? ¿Sí? Y entonces, una vez que definimos esto, vamos a tener distintos grupos de factores que van a usar distintas bases de adjudicación. ¿Se entiende? Entonces, por eso hablamos de utilización de bases múltiples. ¿Sí? Esto agrega un poco más de certeza en el cálculo de los costos, porque lo vamos refinando en el análisis. ¿sí? Vamos siendo un poquito más exactos en cuanto a lo que vamos cargando al costo de los productos. ¿tá? Esto, digamos, la expresión más detallada de todo esto es cuando llegamos a hacer los análisis por actividad. ¿tá? Y ahí empieza todo el proceso del ABC que vamos a ver en la segunda parte del curso. ¿sí? Porque el ABC parte de la base de la definición de actividades que luego van a tener una definición de un grupo de bases de adjudicación que se van a distribuir en función de eso, justamente. Las vamos a analizar, vamos a buscarle a cada una qué base de adjudicación les es más exacta para vincularlo al producto,
y luego las vamos a agrupar, y todas esas van a formar parte de ese centro o de ese grupo que vamos a distribuir con una base determinada. ¿Está? ¿Se entiende? Eso lo vamos a ver en la segunda parte del curso, que es la desagregación del uso de las bases múltiples al grado de llegar al detalle de las actividades. ¿Está? Pero se podría no aplicar solamente a las actividades, se podría aplicar, por ejemplo, a distintos centros de costos. ¿Sí? Yo podría tener centros de costos distintos que le podría utilizar bases distintas también. ¿Está? ¿Se entiende? Muy bien. Sí, volvimos a los colores ahora. Acá están diciendo qué lindo que queda ahora con los colores. ¿Sí? Catherine es la que se encarga siempre de ponernos lindas las presentaciones. Entonces dice, modelo estándar. Dice, la relación presupuestada de eficiencia de la base como la cuota de costos indirectos presupuestados en forma de eficiencia se utilizan para determinar en los productos terminados y en los procesos y en el proceso del costo correspondiente a los costos indirectos. A ver, en el modelo estándar, ¿qué habíamos definido? ¿Qué costos son los que vamos a cargar? Los eficientes, ¿sí? Entonces, si estamos trabajando en un modelo estándar, lo que vamos a cargar son los costos eficientes. Entonces, nuestro presupuesto para los costos indirectos va a estar basado en costos eficientes, ¿sí? Entonces, en este modelo, tanto el presupuesto como la relación de la base va a estar siempre en términos eficientes y vamos a trabajar solamente con valores eficientes, ¿está? Cuando nosotros tenemos el marco temporal dentro de las empresas, ¿sí? ¿Qué es lo que nos sucede muchas veces? Que estamos trabajando a lo largo del proceso y nosotros no sabemos exactamente cuánto va a ser lo que vamos a gastar de todos estos costos indirectos. Partimos de un presupuesto integral de la empresa, donde tenemos definido todos los presupuestos, ¿sí? Todos los factores de costo que vamos a tener con su comportamiento relativo. Y entonces vamos a tener también a ese presupuesto que hice inicialmente, vamos a asignarle también una base de adjudicación de referencia presupuestada. ¿Está? Entonces, inicialmente lo que vamos a tener ahí es una cuota de costos indirectos presupuestada, que la vamos a llevar con la relación de eficiencia hacia el producto. Entonces, ahí lo que hicimos fue adjudicar costos indirectos presupuestados. ¿Está? Cuando finaliza la producción, cuando terminamos el ciclo productivo, vamos a conocer los costos reales que tuvimos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Bueno, vamos a tener que volver a armar todo lo que hicimos, la distribución primaria y la distribución secundaria, con costos reales, ¿sí? Y vamos a tener que determinar la cuota de costos indirectos real. Y vamos a hacer la comparación entre la variación entre el real y el presupuestado para poder cargarle el costo al producto si estoy en un modelo resultante o llevar resultados si estoy en un modelo estándar. ¿Se entiende, chicos? O sea que digamos que esto de la asignación de costos, ¿sí? De todas maneras lo vamos a usar. Inicialmente vamos a tener un presupuesto y luego vamos a tener valores reales. Comparamos y hallamos variaciones, ¿sí? En el modelo estándar todas las variaciones van a ir a resultados. ¿Ah? En el modelo resultante nos dice, en cada periodo hay costos indirectos que se pagan y no se devengaron, y otros que se devengaron y no se pagaron. Si se cargara a los distintos productos los costos indirectos incurridos hasta el momento de la determinación de su costo, no existiría uniformidad en los costos de los productos. No se puede calcular costos sin haber recorrido la metodología. Es decir, ¿qué quiere decir? Nosotros tenemos que analizar y llegar a determinar finalmente cuáles son esos costos reales, haciendo toda la metodología de nuevo. ¿Tá? Es decir, con todo lo que hicimos al principio para determinar la cuota de costos indirectos presupuestada, la tengo que recorrer con los costos reales, con lo que se haya realmente incurrido en ese ejercicio. Y acá siempre es independiente de lo que yo haya pagado, ¿tá? Es lo que yo devengo en los periodos, ¿tá? Porque es lo que realmente me costó la producción. ¿Tá? Lo pago puede pasar que nosotros no pagáramos en este periodo o pagáramos en el otro, ¿sí? O que ya viniera pago de antes. Es independiente del momento en que yo lo pagué, lo que voy a tomar para el costeo resultante, ¿sí? Pero la metodología la tengo que hacer igual. Tengo que hacer la distribución primaria y la distribución secundaria. Dice, la adjudicación de los costos indirectos a las distintas producciones del periodo se efectúa para cada factor o grupo de factores de un centro de costos, multiplicando la cuota presupuestada de costos indirectos para el grupo o factores por la unidad de la base de adjudicación.
¿tá? Es decir, inicialmente lo que hago es adjudicar los costos, ¿tá? A través de la base de adjudicación, que es lo que voy a hacer inicialmente con los presupuestos que tenga. Y luego lo que voy a hacer es comparar eso y ajustar en los valores con lo que nos dé la realidad, ¿tá? Hasta acá estoy en la parte de la adjudicación. Sí. La compañera nos está preguntando acá si en el modelo resultante lo que importa es lo que se devenga o lo que se paga, ¿tá? Yo recién les dije, lo que importa es lo que ustedes devengan, porque el pago no tiene por qué tener una relación exacta con el servicio que ustedes contrataron, ni tiene por qué haberse pago. De repente yo pagué todo un periodo de 6 meses y mi producción es de 3, y entonces hay 3 meses que estoy cargando de costos que corresponden al siguiente periodo, ¿se entiende? Entonces acá, para los resultantes vamos a trabajar con el criterio de lo devengado, ¿tá? No vamos a trabajar con el criterio de los pagos, ¿sí? Y entonces luego, para finalizar, ustedes adjudicaron el presupuesto, ¿tá? Y en el modelo resultante dice, al finalizar el ejercicio, se recorre un itinerario similar con los costos reales de factores y centros de costos, se calcula la cuota de costos indirectos reales y se ajustan los costos de los productos terminados y de producción final en proceso, ¿tá? O sea, es lo que decíamos recién, ¿tá? Yo primero presupuesto, y después lo que hago es armar de nuevo toda la distribución primaria y secundaria con los valores reales. Y esos valores reales son los que después comparo con lo que yo había adjudicado, lo que había presupuestado. Y las diferencias son las que voy a ajustar en los productos terminados y en los productos en proceso. Como la compañera me pregunta, ¿pero cómo los ajustás? ¿Cómo lo ajustamos? De la misma forma que calculamos. Nosotros lo que hicimos fue calcular una cuota de costos indirectos presupuestada y ahora voy a tener una cuota de costos indirectos reales, ¿sí? La relación de eficiencia, esa relación de la base no va a cambiar porque es relación de eficiencia, ¿tá? Valor resultante, valor real es lo mismo porque hace referencia a relación de eficiencia, no a valores monetarios. Entonces, lo que hago es comparar la variación que hubo en las cuotas de costos indirectos y mantengo la relación de la base, ¿tá? Y eso es luego lo que distribuyo a los productos terminados y a los productos en proceso. ¿Bien? ¿Me expliqué? La diferencia, no lo real, la diferencia entre lo real y lo que vos presupuestaste o adjudicaste. Porque vos ya presupuestaste, vos originalmente ya llegaste a un valor de producto terminado y de producto en proceso presupuestado. Ya lo habías adjudicado cuando hiciste la primera distribución de costos, ¿tá? Entonces, ahora lo que haces es llevarlo a valores reales. Te fijas cuánto varió lo real con relación a lo presupuestado. Y esa variación es la que luego distribuís para llevar a productos terminados y a los productos en proceso. ¿Está? ¿Se entendió, chicos, en casa? ¿Alguna duda hasta acá? Sí, profe, se entendió. Una consulta, cuando hiciste la aclaración de que en el resultante se va lo devengado y no lo pago, ¿en qué modelo se toma lo pago? ¿Me puedes preguntar de nuevo porque escucho con mucho retorno? Sí, perdón. Que tú dijiste que en el resultante se toma lo devengado y no lo pago, lo cual es razonable. Sí. ¿Hay algún modelo o en algún caso particular se toma lo pago y no lo devengado? No, en ninguno. Ah, no, como hiciste esa aclaración me generó la duda en realidad. ¿Sabes cuál es la diferencia básica entre uno y otro? En que en el resultante las incidencias de las variaciones van a caer en los inventarios. Y en el caso del estándar, la variación va a ir directo al resultado. Perfecto. ¿Tá? Esa es básicamente la diferencia. Ah, eso lo había comprendido. Lo que me generó duda fue esa mención con respecto al pago, que no sé por qué en realidad se habría que considerar el pago. ¿Sabes por qué marcamos la diferencia entre lo pago y lo devengado? Porque en realidad cuando vos vas a hacer la distribución de los costos, vas a tomar lo que se devenga y no lo que vos ya pagaste. ¿Por qué? Porque en realidad lo que vos pagás puede corresponder a un periodo distinto. Esa parte la tengo clarísima, profe. Okay. Yo lo que digo es, ¿por qué llegaría a pensar de utilizar un método de lo pago o considerando el valor de lo pago y no lo devengado? Porque hay gente que lo usa. Ah, está, perfecto, era por eso. No, porque... Las normas no lo permiten, nosotros no lo usamos porque seguimos... No, por eso a mí jamás se me hubiese ocurrido en la cabeza, por eso. Sí,
Sí, pero, Exacto. o sea, está mal tomar lo que efectivamente pagás, sino lo que devengas. Por eso me generó la duda, como que se me creó la duda en base a esa mención, pero jamás lo hubiese considerado, por eso era que preguntaba. Gracias. Ok, perfecto. ¿Alguna otra duda, chicos, hasta acá? ¿No? Muy bien, lujo. Terminamos entonces con el teórico. Nos vamos al práctico. A ver. Stop share. Ahí volvimos a la clase. ¿Qué? Ay, déjame sacar esto acá. El práctico que vamos a hacer hoy. Invierno feliz vamos a hacer de práctico, ¿está? ¿Qué? Sí, hace juego con el día que nos acompaña. Vamos a hacer invierno feliz. Les voy a compartir la letra. A ver cómo era que compartía. Vamos para acá. Share screen. ¿Están viendo la letra, chicos? Sí. Sí. Perfecto. Bien. Entonces vamos a leerla todos juntos. Dice, la empresa Invierno Feliz S.A. produce frazadas de una plaza, rojas y 2 plazas azules. La producción de este tipo de artículos se lleva a cabo durante 11 meses, dejando un mes al año para tareas de mantenimiento. La planta industrial está estructurada en 3 departamentos productivos, que son hilado, tejido y terminación, y 2 sectores de apoyo que son control de calidad y mantenimiento. Es decir, ustedes acá ya tienen hecha la etapa inicial, que es conocer el negocio, meterse en la interna del funcionamiento del proceso productivo e identificar cuáles son los centros de costos productivos, de apoyo o secundarios. Dice, en el departamento de preparación de hilado se prepara la materia prima, que son el hilado azul y el rojo. En el departamento de tejido se genera la manta y en el departamento de terminaciones se le colocan los bordes y se envasan en una bolsa de nylon. En el marco de la determinación de costos de sus inventarios en los términos de la NIC 2, la empresa está utilizando el modelo de costeo completo restringido a producción, costeo por absorción. Los costos de producción resultantes de la imputación indirecta al final del ejercicio con sus correspondientes bases de asignación son los siguientes. Es decir, lo que tenemos acá es solamente los costos indirectos en esta primera parte. O sea, nosotros vamos a trabajar con los costos que son indirectos. ¿Está? Y entonces nos dice, conceptos, amortización de planta, comunicación, sueldo de gerente de planta y energía eléctrica. Ya hicieron también la instancia de la determinación de las bases que van a utilizar. Es decir, acá ya tenemos como que todo el panorama digerido, ¿no? Entonces les dice, para las amortizaciones de planta van a utilizar los metros cuadrados y el importe que van a distribuir son 3.540.000. Dice, para las comunicaciones la base van a ser los números de impulso y el costo va a ser 204.300. El sueldo de gerente de planta va a ir en función de del número de empleados y el importe van a ser 720.000 pesos. La energía eléctrica va a utilizar de base la potencia de máquinas y el importe a distribuir son 5.712.000. Entonces dice, los costos del sector mantenimiento se asignan entre los restantes por las horas máquina trabajadas y en el sector de calidad se asignan de acuerdo a la cantidad de certificaciones realizadas en cada departamento. Es decir, ya nos está hablando también de la vinculación de los centros de apoyo o los centros de servicios. ¿Bien? Y bueno, y entonces debajo, ¿sí? Vamos a ir bajando acá. Aquí abajo les aparecen las cantidades reales en unidades de las bases de adjudicación, ¿sí? Es decir, lo que vamos a hacer ahora es utilizar la relación esa que nos marca de cada base para adjudicar los costos. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, ¿en qué etapa estaríamos trabajando de lo que vimos en el proceso? ¿Se acuerdan que la etapa 1 era los costos que son directos, los llevo al producto, los llevo al producto? Los costos que son indirectos, me fijo si son directos a algún centro de costos o si son indirectos a los centros de costos. ¿En qué etapa estamos? ¿Están asignados acá?
¿Yo sé cuánto le voy a cargar a cada centro de costos de estos costos? Acá lo que tenemos hecho es como la primera etapa, ¿no? En la que dijimos, bueno, ya sé cuáles son los costos, desagregué cuáles son los costos directos y cuáles son los indirectos. Hasta ahí llegué. Y ya definí cuáles son los costos que tengo que cargar a los centros de costos y definí las bases de adjudicación. Lo que no está hecho es la distribución de los costos. ¿Tá? No tengo todavía la posibilidad de saber cuánto carga cada centro de costos. Lo tengo que hacer. ¿Se entiende? O sea que estoy en el arranque de la etapa 2. No, todavía no. Lo primero que tenemos que hacer es determinar cuánto de los costos voy a llevar a cada uno de los centros de costos. Es decir, voy a determinar el vínculo primario. La compañera me preguntó, perdón, me olvido de repetir las preguntas. La compañera me preguntó, lo que tenemos que hacer ahora es entonces dejar en cero los centros de servicio. ¿Tá? Pero tenemos una etapa previa a eso. Antes que eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Determinar cuál es el costo de cada centro de costos. Porque en realidad no sabemos cuál es el costo que tenemos de hilado, de tejido, de terminaciones. Sí sabemos los costos de los factores que son indirectos, que es la amortización de planta, las comunicaciones, los sueldos de gerente y la energía eléctrica. ¿Se entiende? Sé cuántos son los costos de los factores. Lo que tengo que hacer ahora es buscarle el vínculo con los centros de costos. Entonces, lo primero que tengo que analizar es, ¿hay alguno de estos costos que son indirectos a los productos que sea directo a algún centro de costos? Después de haber hecho eso, lo que voy a hacer es decir, bueno, si es directo, le voy a cargar el total del importe a ese centro de costos. ¿Tá? Si es indirecto, me voy a fijar la base de adjudicación que voy a utilizar y voy a distribuir entre todos los centros de costos que estén afectados, según la base de adjudicación, el costo total que tengo de ese factor. Y la sumatoria de todo eso, de los costos directos al sector, más los indirectos a cada centro de costos, me va a dar el costo del departamento, de ese centro de costos. ¿Tá? Y recién ahí, después de eso, empezamos a hacer la distribución secundaria. Esa parte es como la distribución primaria. ¿Tá? Se llama distribución primaria. ¿Sí? Sí, va para parcial. Pregunta a la compañera, ¿va para parcial? Sí, va para parcial. Entonces dice, la producción real obtenida en el ejercicio es de 120.000 frazadas de una plaza y 84.000 frazadas de 2 plazas. Se pide, parte 1, realizar la distribución primaria y secundaria por el método escalonado, ¿sí?, de los costos indirectos resultantes. ¿Ah? Entonces, voy a dejar de compartir. Sí, exacto. La compañera me está preguntando si los factores que vamos a utilizar, los factores, ¿no? Sí. Si los costos indirectos resultantes son los que nos dan ahí en la letra. Sí, son esos. ¿Está? Entonces, vamos a ponernos acá. Factores. Me voy a cambiar la cámara, ¿no? Esperen un poquito. Voy para la cámara 2. Ahí. ¿Lo llegan a ver ahí el pizarrón? Sí, sí, se ve. Sí, pero si se puede acercar un poquito más, profe, mejor. Porque no se ve media chiquita la letra. Ahí. Ahí, perfecto. ¿Ahí ven bien? No enfocó. Ahí. Ok. Bien, entonces lo primero que tenemos son los factores de costos, ¿sí? Dato de letra, factores de costos que son costos indirectos, ¿está? Y entonces tenemos amortización de planta, comunicaciones, sueldo del gerente de planta y la energía eléctrica.
¿Sí? Vamos a ponernos acá la base que eligieron. ¿Sí? Vieron que la base que nos da son los metros cuadrados, el número de impulsos, el número de empleados y la potencia de máquina. ¿Ah? Vamos a ponernos ahora las unidades, ¿tá?, de la base. Es decir, el total de unidades que se hayan determinado para cada una de esas bases, ¿sí? Que es lo que teníamos en el cuadrito del final de la hoja, ¿tá? Y entonces teníamos, para la amortización de planta, el total de la base, que eran por metros cuadrados, ¿cuánto tenían? 1500. Muy bien. ¿Lo van encontrando en casa? ¿Sí? La columna, voy a hacer la columna del total de la base. ¿Bien? ¿Van bien ahí? Sí, profe. Ok. Comunicaciones iba por número de impulsos. ¿Cuál es el total de la base de los números de impulsos? Muy bien. 13.620 me dicen acá. El sueldo de gerente, que va por el número de empleados. ¿Cuánto daba el total? 240. 240. Ah, me falta uno, ¿no? ¿Me comí uno en el medio? Y después tenemos energía eléctrica, que es la potencia de máquina. Potencia de máquina, ¿cuánto tenemos? 3400. Potencia de máquina, 3400. Perfecto. ¿Bien? ¿Hasta acá bien, chicos? ¿De qué? En este de acá, en la amortización de planta, sí, exacto. La compañía me está preguntando, ¿los 1500 son el 100% de lo que vamos a distribuir? Sí, los 1500 son el total de los metros cuadrados que tenemos para todos los centros de costos, ¿tá? Porque vieron que les dice, los metros cuadrados, el total de la base son 1500 y nos dice cuánto asigna al proceso de hilado, que son 450 metros cuadrados. A tejido le asoció 350. A terminaciones 400, a control de calidad 150 y a mantenimiento 100. Esos son cuánto le asignó de la base de adjudicación a cada uno de los centros de costos. Son los centros productivos, exacto, y de apoyo que identificaron, que vieron que fue lo primero que hablamos cuando leímos la letra. ¿tá? Teníamos 3 centros productivos que eran hilado, tejido y terminaciones, y 2 centros de apoyo que son control de calidad y mantenimiento. ¿tá? Con eso arrancaba la letra. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a ponernos el importe que tenemos que distribuir, que es el total del costo. ¿sí? Entonces tenemos, para amortización de planta, 3.540.000. Para comunicaciones, 204.300. Para sueldo del gerente, 720.000. Y para la energía eléctrica, 5.712.000. ¿Bien? ¿Sí? Con estos datos vamos a determinar el coeficiente. ¿tá? Es decir, cuánto en función de la base vamos a asignar por cada unidad que tenga de metros cuadrados, por ejemplo, o de número de impulsos, o de número de empleados, o de potencia que tenga cada uno de los centros de costos. ¿tá? ¿Cómo vamos a hacer eso? Vamos a hacer el importe dividido las unidades de la base. ¿tá?
Es decir, para el primero vamos a hacer 3.540.000 y lo voy a dividir en 3.500. Eso me va a dar pesos por metro cuadrado. ¿Tá? Y luego lo que voy a hacer es multiplicarlo por los metros cuadrados que tenga cada uno de los centros de costos. ¿Se entendió? Es la forma que estoy utilizando para adjudicar los costos desde el factor hacia cada uno de los centros de costos. Sí, ¿qué van a preguntar? Sí, están preguntando si la tercera columna de las unidades totales de la base. Preguntaron cuál era el título de la tercera columna, yo les contesté que es las unidades totales de la base. Sí, son las unidades totales de la base. ¿Qué es lo que aparece en el cuadro abajo? ¿Está? ¿Bien? ¿Alguna duda? ¿Hasta acá van bien? Vamos al coeficiente entonces. Hacemos 3.540.000 dividido 1.500. Ese nos queda 2.360. Es decir, 2.360 por metro cuadrado. ¿Está? En el caso de comunicaciones, hacemos 204.300 entre 13.620 y nos queda 15. Es decir, son 15 pesos por cada número de impulsos o por cada impulso. ¿Tá? En el caso de gerente de planta, 720 dividido 240, ¿sí? Nos quedan 3.000. Son 3.000 pesos por cada empleado, ¿sí? Y en el último, 5.712.000 dividido 3.400. Potencia de, ¿qué son la potencia de máquina? Nos queda 1.680. ¿Tá? Son pesos por cada kilowatt seguramente. ¿Hasta acá, chicos? ¿Entendieron dónde sale todo? Sí, profe. Ok. Importe sobre unidades de la base. Y ahora vamos a los centros de costos. ¿Ah? ¿Qué centro de costos teníamos? Productivos. Hilado. Tejido. Terminación. Sí. Y ahora vamos a los de apoyo de servicio. Profe, capaz que vas a tener que correr un poco la cámara. ¿Qué? Que vas a tener que correr un poco la cámara. No, para un poquito. ¿Ahí? Sí, creo que te fuiste mucho. ¿De qué? Te fuiste mucho. Ah, pero no importa que no vean la primera, porque igual ahora vamos a trabajar de acá para acá. ¿Está? Me voy a quedar Perfecto. con esto, me voy a quedar desde acá y voy a trabajar de acá para acá. ¿Llegan a ver todo eso? Sí, se ve. Perfecto. Entonces, los de apoyo dijimos que son control de calidad, y mantenimiento. ¿Está? Entonces, ahora lo que voy a hacer es, tomando de base el coeficiente que calculé y tomando de base la relación que tenemos marcada entre las unidades de la base de adjudicación de cada uno de los factores de costos, voy a ir cargando el costo a cada uno de los centros. ¿Está? Es decir, que acá voy a hacer el coeficiente por las bases del centro de costo. ¿Está? Por ejemplo, en el primero, si nos fijamos en relación a los metros cuadrados, si voy para hilado, que es el primer centro de costos productivo, decía que le corresponden 450 metros cuadrados. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer?
450 por 2.360. ¿Está? Entonces el costo que le voy a cargar van a ser 1.062.000. ¿Está? Es este. ¿Sí? En tejido, ¿cómo lo vamos a hacer? A ver acá en el salón. Tejido, ¿cómo lo hacemos? La letra nos decía que tejido le corresponden 350 metros cuadrados. Así que va a ser 350 por 2.360, que es el coeficiente. Eso nos da 826.000. ¿Se entiende? Es como hacer reglas de 3. ¿Sí? La asignación en realidad matemáticamente es como hacer reglas de 3. No tiene demasiada complejidad. La complejidad de la asignación está en todo en el proceso anterior, que ya acá está hecho, que es la determinación de los centros de costos, la determinación de los costos indirectos y la determinación de las bases de adjudicación. Esa es la parte más compleja de todo. Acá es solamente la parte matemática, que es bastante sencilla. ¿Bien? A ver en casa. Terminaciones, ¿cuánto le van a corresponder? 400 por 2.360. Perfecto, por 2.360. ¿Qué nos queda? 944. 944.000. ¿Bien? Control de calidad. 150 por 2.360. Nos queda 150 por 2.360. Y este entonces nos da 354.000. Y el otro va a ser igual. 150 por 2.360 y nos va a quedar los mismos 354.000. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿El primero va Sí. bien? Sí, sí. Vamos entonces al segundo, que son las comunicaciones. Nos vamos a ir a comunicaciones entonces, que va por número de impulsos. Y vamos a buscar entonces la vinculación de los impulsos telefónicos con cada uno de los procesos o centros de costos. ¿Sí? Y entonces, decíamos, por cada número de impulso voy a cargarle 15 pesos. ¿Cuántos impulsos tenemos en hilado? Fíjense. 4.220. Exacto, 4.220. Lo vamos a multiplicar por 15 y esto nos da que entonces a el centro de costos de hilado le vamos a cargar ¿cuánto? 204.300. ¿Qué? Ah, sí, perdón. Porque 204 es el total. Esperen que borro, no copien. ¿Cuánto te quedó? 63.300. Y en tejido, ¿cuántos impulsos teníamos? 3.800. 3.400. Perdón, 3.400. Terminaciones tenemos 3.800. En tejido tenemos Sí. 3.400. Lo multiplicamos por 15 y este nos da 51.000. ¿Bien? Para terminaciones, tenemos los 3.800, como decía la compañera, por 15 y este entonces nos da 57.000. $51 da el segundo. 57 da el tercero de terminaciones. Y en los de apoyo, 1.400 tenemos para control de calidad. Por 15. Esto nos queda 21.000. 21.000, muy bien. Y el de mantenimiento, 800 por 15, 12.000. perfecto, 800 por 15, y entonces nos queda 12.000. Una verificación que podemos ir haciendo cada vez que terminamos la distribución, hago una ronda de verificación, no sé si lo llegan a dar, pero verificación.
sumamos que lo que distribuimos, ¿cuánto nos tiene que dar? El importe total a distribuir, ¿sí? Por ejemplo, en el primero, ¿cuánto teníamos para distribuir? 3.540.000. Entonces sumamos lo que cargué hilado, lo que cargué tejido, más terminaciones, más control de calidad, más mantenimiento, y tiene que verificar los 3.540.000. ¿Está? Y lo mismo hago con el segundo. Esto es para evitar que tengamos errores matemáticos. Si lo usamos en un Excel no vamos a tener problema. Pero si de repente lo hacemos manual podemos tener algún tipo de error. ¿No? El segundo, ¿cuánto nos tendría que dar? La suma de los que están recuadrados en el segundo. Perfecto. 204.300. Perfecto, 204.300. Y nos vamos al tercero, sueldo del gerente, que va por el número de empleados, ¿sí? Y entonces nos dice, según el número de empleados, en hilado tenemos, ¿cuántos empleados? 90. Muy bien. ¿Y cuánto le cargábamos por cada empleado? 3.000 pesos. 3.000 pesos, perfecto. ¿Sí? Entonces le cargamos 270.000 pesos a hilado. ¿Bien? En tejido, ¿cuántos empleados tenemos? 65. 65, muy bien. Y le tenemos que cargar por cada uno 3.000 pesos. Así que le vamos a cargar a tejidos 195.000 pesos. En terminaciones. Tenemos 55. Ahí va, 55 empleados por 3.000 pesos. Lo que nos queda 165. Y en control de calidad, 20. 20 empleados por 3.000, así que le cargamos 60.000. Y mantenimiento 10. Y mantenimiento tiene 10 empleados por 3.000, así que 30.000. La suma de los recuadros, ¿cuánto tiene que darnos? 720.000. 720.000, perfecto. ¿Bien hasta acá? Esto que estamos haciendo, todo esto es la distribución primaria. ¿Está? Esto es distribución primaria. ¿Está? Es llevar los factores de costos con sus respectivos costos a cada uno de los centros de costos. ¿Sí? En este caso no tenemos ninguno que sea directo al centro de costos. Vieron que todos los que estamos llevando ahora son indirectos también a los centros de costos, es decir, es compartido por más de un centro de costos. Pero podríamos haber tenido, por ejemplo, algún costo, yo qué sé, un técnico, por ejemplo, que fuera el sueldo de el encargado de certificaciones de calidad. ¿Sí? ¿A quién tendríamos que llevarlo? A la parte de calidad. Entonces sería un costo que es indirecto al producto, pero es directo a un centro de costos. ¿Se entiende? Acá justo se dio que nos dieron datos para todos factores de costos que son indirectos. E incluso indirectos a los productos e indirectos a los centros de costos, porque son compartidos por más de uno. ¿Está? Pero puede pasar que haya costos que son indirectos a los productos que sean directos a algún centro de costos. Directamente, si yo hubiera tenido, por ejemplo, no sé, 500.000 pesos del encargado de calidad, lo hubiera llevado directo a calidad los 500.000 pesos. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Me siguieron allá en casa también? Sí. Bien. Vamos a la energía eléctrica. Sí, exacto. La base son las potencias de máquina. Así que vamos a mirar en el cuadro la relación que tiene cada uno de los centros de costos con la cantidad de potencia o kilowatt que le corresponda. Fíjense en el hilado. ¿Cuánto le corresponde de unidades de la base? 900. 900. ¿Por cuánto? ¿Cuánto era el coeficiente? 1680.
1680, es decir, por cada unidad de potencia o kilowatt le vamos a cargar 1680 pesos. ¿Sí? Esto nos da entonces 1.512.000 que van cargados aislados. En tejido, ¿cuánto tienen? 1200. Perfecto, 1200, que lo multiplicamos por un 1680 también, y esto nos queda entonces 2.016.000. En terminaciones, 800. 800. 800 por 1680 nos queda 1.304.000. Y después, en calidad, potencia de máquina, Nada. 0. O sea que no le voy a cargar costos a este centro de costos. ¿Está? ¿Qué pasa con mantenimiento? 500. 500. Así que son 500 por 1680. Nos queda entonces 840. Y ahora la suma de 1.512.000, 2.016.000, 1.344.000 y 840, ¿cuánto tiene que dar? Los 5.712.000. Ahí va, exactamente. ¿Sí? El total de costos indirectos que estamos adjudicando, ¿llegan a ver acá ustedes? Sí. El total de Sí. costos indirectos son 10.176.300. ¿Ah? Y ahora lo que voy a hacer es totalizar los centros de costos. ¿Ah? Voy a sumar por centro de costos para ver cuánto luego de hacer la distribución primaria quedó asignado de cada uno de los factores de costos a cada centro de costos. ¿Tá? Entonces en hilado voy a sumar el 1.062.000, el 63.300, el 270 y el 1.512.000. ¿Sí? Y eso Profe, nos tengo da... una duda. Sí. Capaz que es Pregunta. algo conceptual que no estoy entendiendo. ¿Por qué se le Pregunta. asignaría lo de potencia de maquinaria a la parte de mantenimiento? Porque puede pasar que tengas máquinas de limpieza, por ejemplo, podés tener estas como son las aspiradoras, o podés tener alguna barredora, o podés tener alguna máquina que sea de limpieza, lustradoras, o ese tipo de máquinas, que consumen energía eléctrica. Y entonces utiliza energía. ¿Tá? Claro, Entonces, claro, con eso le asignamos kilowatt de energía. claro. ¿Sí? Está, perfecto, perfecto. Gracias. Por favor. ¿Qué más? ¿Alguna duda más hasta acá? ¿Vamos bien? Entonces, sumamos hilado. 2.907.300. Sumé el 1.062.000, el 63.300, el 270 y el 1.512.000. La suma me da 2.907.300. O sea que aislado de los 176.300 le correspondieron 2.907.300 en la distribución primaria. ¿Se entiende? En tejido hago lo mismo. Sumo los 826 más los 51 más los 195 más los 2.016. ¿Y nos dan? Perfecto. 3.088.000. No, está bien porque a mí me da lo mismo. 1.062.000 más 63.300. ¿Tengo visto el número? Ok. Terminaciones. Hacemos lo mismo. Sumamos 944.000 más 57.000 más 165 más 1.344.000. ¿Y cuánto nos da?
2.510.000. Es decir, de los 10.176.300, a terminaciones llegaron 2.510.000. Estoy adjudicándole costos. Al centro de apoyo, control de calidad, 354, 21 y 60. Este nos queda 435.000. Y mantenimiento, 354, 12.000, 30.000 y 840. 1.236.000. Y ahora lo que voy a hacer es verificar la suma de todos los centros de costos, de los productivos y los de apoyo. Me tiene que verificar cuánto. El total. Los 10.176.300. Perfecto. El monto que estoy distribuyendo total. Esto tiene que dar los 10.176.300. ¿Ah? ¿Bien? ¿Hasta acá? Esta entonces es la distribución primaria. ¿Sí? Ahora voy a empezar a hacer la distribución secundaria. ¿Sí? ¿Se acuerdan que en la distribución secundaria lo que hago es, primero que nada, elegir un método? Acá el método que nos marcan es el escalonado. Vieron que la letra, en algún lado les decía, en el CEPIDE, les dice realizar la distribución primaria y secundaria del método escalonado de los costos indirectos resultantes. ¿Está? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que voy a tomar los centros de apoyo, estos que tengo acá, y los voy a llevar a los centros productivos. ¿Ah? ¿Cómo los voy a llevar? Como es escalonado, lo que me dice es que me fije cuál de estos centros de costos, ¿sí?, es el más importante de cierta manera, es decir, el que presta servicios a más centros productivos, ¿ah?, o centros secundarios. En este caso, si nosotros miramos la letra les dice: los costos del sector mantenimiento se asignan entre los restantes por las horas máquinas trabajadas. Y en el sector de control de calidad se asignan de acuerdo a la cantidad de certificaciones realizadas. Entonces, vamos a mirar las bases que eligieron para adjudicar los costos de los de apoyo en los centros productivos y nos vamos a fijar cuál de ellos tiene más vinculación o presta servicios a más centros de costos. Entonces, el primero decía mantenimiento, lo hace por horas máquinas trabajadas. Entonces, si nosotros miramos horas máquinas trabajadas, ¿qué pasaba? Todos los departamentos tenían horas máquinas trabajadas, ¿sí? Pero en el caso de las certificaciones, no todos los centros tienen certificaciones. ¿Por qué? Porque Certicalidad no va a realizar certificaciones de mantenimiento. ¿Se entiende? Entonces, primero vamos a tener que distribuir mantenimiento porque afecta a todos los centros de costos, inclusive a uno de servicios, ¿tá?, o de apoyo. ¿Tá? Y luego de que hayamos distribuido mantenimiento, recién ahí vamos a distribuir control de calidad. ¿Tá? ¿Se acuerdan que el método escalonado lo que decía es que era no recíproco? Es decir, yo distribuyo mantenimiento entre todos los restantes y lo dejo en cero. ¿Tá? Y luego cuando yo distribuyo control de calidad, no voy a cargarle costo a mantenimiento, lo voy a dejar en cero. ¿Tá? Los costos de control de calidad se van a distribuir entre los restantes departamentos. ¿Tá? Si tuviera otro centro de costos de apoyo, podría distribuirlo entre otros centros de apoyo, pero no volvería nunca a mantenimiento, porque una vez cerrado, ya cerró. Por eso es escalonado. ¿Tá? ¿Bien? Entonces, vamos a distribuir mantenimiento. Vamos a ponerlo por acá. Primero voy a distribuir mantenimiento. ¿Cuánto tengo cargado de costo de mantenimiento? 1.236.000. ¿Está? 1.236.000.
Eso es lo que tengo que distribuir entre los centros productivos y control de calidad. ¿Tá? La base elegida, ¿cuál es? Horas máquina. Entonces vamos a las horas máquina y veamos cuántas horas máquina tenemos de base. Vieron que horas máquina decía 15.450. ¿Se acuerdan? ¿Qué? ¿Lo qué? Ah, bueno. Yo tengo 15.450. ¿Qué? En la letra dice 15.550. Ah, sí, perdón. En la letra les dice 15.550, que es lo que teníamos originalmente. ¿Tá? ¿Qué es lo que sucede? Mantenimiento tiene asignadas horas, ¿tá? Que son las 100 horas que nosotros no vamos a tomar. ¿Por qué? Porque voy a distribuirme el costo de mantenimiento, entonces no tiene sentido tomar de base las horas que tiene asignadas mantenimiento. ¿Se entiende? ¿Sí? Claro, Sí. le resta las 100 horas máquina. Exactamente, son, digamos, mantenimiento tiene asignadas 100 horas máquina, pero en realidad yo voy a distribuir entre el resto de las horas máquina que le corresponden a todos los centros de costos menos mantenimiento. ¿Tá? Entonces nuestra base para el coeficiente, ¿cuánto va a ser? 14.150. 450. 15.450. Entonces tenemos para el coeficiente 1.236.000 dividido los 15.450. ¿Tá? Son los 15.500 menos los 100 que tenía mantenimiento. ¿Tá? ¿Lo entendieron este? Sí. Sí. Y entonces, ¿la cuota cuánto nos da? 80 pesos. ¿Tá? El coeficiente va a ser de 80 pesos. Es decir, por cada hora máquina voy a cargar 80 pesos a los centros de costos. ¿Sí? Entonces, es lo mismo que hicimos en la primaria, solamente que ahora voy a tomar los 80 pesos del coeficiente y lo voy a multiplicar por las horas máquinas de cada uno de los centros de costos. ¿Sí? Entonces, horas máquinas, sí. ¿Cómo llegaste a los 80? ¿Cómo llego a qué? A los 80. A los 80 tomamos de base el costo de mantenimiento, que lo hallamos acá. ¿Ah? El costo total cargado al centro de costos de apoyo mantenimiento es 1.236.000. ¿Tá? Y lo dividimos entre la base de las unidades de la base de adjudicación que corresponden a todos los departamentos menos mantenimiento. ¿Tá? Viste que el total de la base eran 15.550, de los cuales hay 100 que corresponden al departamento de mantenimiento. Como no voy a distribuir sobre mantenimiento, le resto esas 100 unidades. Y entonces llego a los 15.450. Bien. ¿Está? La división nos da los 80 pesos. Sí. Perfecto, muchas gracias. Sí, acá me están preguntando en la clase ¿por qué va primero mantenimiento que control de calidad? ¿Se acuerdan que cuando trabajábamos en el método escalonado, lo primero que teníamos que identificar es, de los sectores de apoyo, cuál es el principal en cuanto a la prestación de servicio al resto de los departamentos? No en términos económicos, sino en términos relativos de cuánto va servicio. Es decir, ¿cuál presta mayores servicios al resto de los departamentos? ¿Cuál es usado más por el resto de los departamentos? No en términos económicos. ¿Tá? Y eso creo que no lo habíamos aclarado, así que está buena la pregunta. ¿Sí? Lo que tenemos que ver para empezar a hacer la distribución no es en términos económicos. En este caso justo se da que el términos económico, justo mantenimiento, es más relevante que los otros. Pero en realidad no es en términos económicos lo que importa, sino en términos relativos de uso del servicio. ¿Tá? ¿Se entiende? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si le presta servicios a la misma cantidad? ¿Si le presta servicio a quién? A la misma cantidad, digamos, de centro de costos. Este va a ser indistinto. Si le presta a cualquiera es indistinto. Podés utilizar el que quieras. Porque no tenés una vinculación que quieras utilizar para poder
asociarlo. Entonces ahí te va a ser instinto cargarlo a uno o a otro, no importa. Claro, entonces igualmente seguir respetando que el primero que distribuyas, después el segundo no le vas a cargar al primero, digamos. Exacto, no le voy a cargar nada, no. Independientemente de cuál elijas primero. Independientemente de cuál haya Claro. tomado primero, exacto. Perfecto, gracias. ¿Hasta acá alguna duda más? Bien, entonces, vamos a hacer la distribución, ¿sí? Tomamos entonces los 80 pesos por la relación de las horas máquina que tenemos en hilado. En hilado nos decía que teníamos 8.000 horas. Entonces 8.000 por 80, 640.000. ¿Ah? Es decir, que del 1.236.000, 640.000 van para hilado. ¿Está? ¿Cómo nos queda el segundo? 80 por cuánto? Por 3.000. Por 3.000, muy bien. Y este entonces nos da 240.000. Terminaciones. 80 por 3.300. Y este nos queda 264. ¿Y control de calidad? 1.150. 150. Y nos queda entonces 92.000. Igual que en los otros que voy a verificar. Que la suma nos dé el 1.236.000. ¿Está? Y ya lo dejo en cero. Lo voy a restar del de arriba. Lo voy a dejar en cero. Así que acá ya me quedó en cero este centro. ¿Está? Y ahora lo que voy a hacer es fijarme cuánto me queda en cada centro de costo. Lo voy a ir acumulando. ¿Está? Después de la distribución de mantenimiento, ¿cuánto me queda en mi lado? 2 millones. Que no es mío. Lo dejaron, lo uso. 2.907.300 más 640. Nos queda entonces 3.547.300. ¿Está? Para tejido, los 3.088.000 más los 240. Nos quedan 3.328. En terminaciones, 2.510.000 más 264. Nos queda 2.774.000. Y en control de calidad, 435 más 92, 527.000. Y acá vuelvo a verificar, la suma de los 4 centros de costo que me quedan, ¿cuánto tiene que dar? Los 10.176.300. ¿Está? ¿Sí? ¿Y ahora qué hago? Voy a distribuir. Distribuyo apoyo. Exacto, voy a distribuir control de calidad entre los restantes centros productivos. ¿Ah? Así que vengo para acá. Control de calidad. ¿Cuánto es el costo total que tenemos que distribuir? Los 527.000. ¿Cuál era la base que habían elegido? Bien, decía que era en función de la cantidad de certificaciones. ¿Está? Entonces, vamos a certificaciones de calidad. Nos decía que se hacían 10.540 certificaciones. ¿Sí? Y solamente es entre los centros productivos. Así que acá vamos a hacer 527.000
dividido los 10.540. Y esto nos queda entonces 50 pesos por cada certificación. ¿Sí? Ahí se puede decir que en la letra nos da una ayuda porque no nos agrega lo de calidad y mantenimiento, que podría hacerlo, ¿no? En el caso que tuviera. Sí, en realidad sí. Está bien, no te da nada porque en realidad solamente centro de apoyo justo solamente presta a los productivos. Igual, si te hubiera dicho que tenía certificaciones en mantenimiento, ¿qué hubiera pasado? Y no los cuento, ¿no? No lo vamos a tomar, porque en el escalonado, una vez que yo lo cerré, ya no le cargo más costos. ¿Está? Distinto sería si estuviéramos trabajando en un método recíproco. Si estuviera trabajando en un recíproco y mantenimiento tuviera certificaciones, también le cargaría costos. ¿Se entiende? Y nuevamente tendría que distribuir mantenimiento. Y así sucesivamente hasta que el costo tienda a cero de los centros de costos de servicio. ¿Está? ¿Se entiende? Esa es la Profe, diferencia. consulta. Sí. En el ejemplo que pone el compañero, si hubiese habido calidad, certificación de calidad con valores, se lo restábamos de la base de los 10.540. Exactamente. Si hubiéramos tenido, hubiera sido igual que lo que hicimos en el de mantenimiento con la zona de Perfecto. máquina. Exactamente Gracias. igual. Sí. Exacto. ¿Hasta acá bien? ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Vamos bien? Bueno, y a ver, ¿qué harían en hilado? ¿Cómo lo llevan los costos? 50. 50 por 4.000. Bien, perfecto. Entonces le vamos a cargar 200.000. A tejido, 50 por cuánto? 3.000. Por 3.000. Por 3.000. Así que le vamos a cargar 150. A terminaciones, 50 por cuánto? 3.540. 3.540. O sea que nos queda entonces 177.000 a terminaciones. La suma de los tres centros de costos, ¿cuánto tiene que dar? Los 10.176.300. No, perdón, ese es el total. Ahí va. Nos tiene que dar 527.000. Los 527.000 que estábamos distribuyendo, ¿sí? Tiene que darnos esto. Entonces acá, este nos queda en cero también, ¿sí? Y ahora lo que hacemos es lo mismo que hicimos en el anterior. Ahora voy a hacer 3.547.300 más los 200 para saber el total de costos que le cargo a hilado. Y esto nos queda 3.747.300. ¿Está? En tejido, hago los 3.328.000 más los 150. 3.478. En terminaciones, hago los 2.774.000 contra los 170, más los 177. Y me quedan 2.951.000. ¿Sí? La suma de los tres que me tiene que dar. Y ahora sí. El total. Ahí va, los 10.166.300. ¿Está? Toda esta parte es la distribución secundaria por método escalonado. ¿Está? ¿Vieron el escalón, no? El escalón se va formando acá, ¿sí? Porque voy dejando en cero los centros de costos. ¿Dudas hasta acá? Creo que sin el práctico nunca lo hubiera entendido. ¿Lo qué? Que creo que sin el práctico nunca lo hubiera entendido. ¿Es el práctico de qué?
Bueno, vamos a hacer el cepillo de 2 porque es 3 segundos. ¿Está? Ya sé que están cansados. Vamos al 2 nada más. Hacemos el 2 y después lo dejamos. ¿Está? Vamos a hacer el 2. El 2 les dice, determine la cuota de costos indirectos resultante de cada departamento, sabiendo que la base seleccionada por la empresa son las horas de trabajo directo. ¿Está? Es decir, cuota de costos indirectos. ¿Cómo lo habíamos definido? La escribo acá abajo, pero después la borro, ¿está? Cuota de costos indirectos. ¿Cómo era? Perfecto. Presupuesto de costos indirectos dividido la base de adjudicación. O las unidades de la base de adjudicación, como quieran. ¿Tá? En nuestro caso estamos trabajando con todos valores reales, ¿tá? O sea que en realidad vendría a ser los costos indirectos propiamente dicho, ¿sí? En la cuota de costos indirectos real, que es lo que estamos haciendo ahora, son los costos indirectos reales sobre la base de adjudicación. Entonces, vamos a tener una cuota de costos indirectos para cada uno de los centros de costos. ¿Se entiende? Voy a tomar el presupuesto, que en realidad en nuestro caso no es un presupuesto, son los costos indirectos que realmente se cargaron a cada centro de costo, aislado, por ejemplo, y lo voy a dividir entre, nuestra base eran horas de trabajo directo. Entonces van a ser la cantidad de horas de trabajo directo que estén asignadas aislado. 12.491. ¿Se entiende? Y eso me va a dar la cuota de costos indirectos. Muy bien, 300 pesos. Vamos a hacerlo entonces. Vamos a ponernos acá. Estos son los costos indirectos por centro de costo. ¿Está? Voy a borrar acá. Entonces, acá lo que vamos a poner van a ser la base de adjudicación. ¿Está? Base de adjudicación, que son, dijimos, hora de trabajo directo. Horas de trabajo directo. Y la letra nos decía que teníamos para hilado 12.491 horas, para tejido 18.500 y para terminaciones 13.000. ¿Bien? Entonces, en función de lo que vimos recién, la cuota de costos indirectos en horas, ¿cómo va a ser? Los costos indirectos dividido la base de adjudicación. ¿Se entiende? El total de costos indirectos que determinamos que le habíamos adjudicado al departamento, dividido la cantidad de horas de mano de obra directa, porque es la base de adjudicación elegida. ¿Está? Y esto entonces nos queda 300. Es decir, que por cada hora le vamos a cargar 300 pesos de costos indirectos. ¿Sí? En tejido, 3.478 dividido 18.500. Nos quedan 188 pesos. Es decir, por cada hora de trabajo directo vamos a cargarle al proceso de tejido 188 pesos. ¿Está? Y en terminaciones, 2.951 dividido 13.000 horas de trabajo directo, nos quedan 227. Por cada hora de trabajo directo de terminaciones vamos a cargar al proceso 227 pesos. ¿Se entiende? Y vamos a pasarlo también a minutos porque lo vamos a precisar, así les queda todo junto, ¿tá? Si quiero pasarlo a minutos, lo que voy a hacer es, esta cuota que me dio acá, la voy a dividir entre ¿cuánto? Entre 60, para llevarlo a minutos, ¿tá?
Este le queda 5, son 300 dividido 60, 188 dividido 60, nos queda 3,13, y 227 dividido 60 nos queda 3,78. 227 dividido 60, acá lo que estoy haciendo es pasando la cuota de costos indirectos a términos de minuto. ¿Está? 300 dividido 60, 188 dividido 60 y 227 dividido 60. Simplemente lo hago porque después lo voy a precisar. ¿Está? El CEPIDE en particular nos pedía cuota de costos indirectos resultante de cada departamento, sabiendo que la base de seleccionada son las horas de trabajo directo. Si la expresamos en horas, vendría hasta acá, ¿ah? Hasta esta parte. Lo necesito en minutos porque para otro CEPIDE lo voy a precisar en minutos. Por eso se lo dejo todo junto. ¿Está? ¿Se entendió hasta acá? Esto quiere decir que si nosotros queremos llevar el costo indirecto a cada uno de los departamentos, ¿qué es lo que nos vamos a fijar? Va a ser la relación que exista entre las horas de mano de obra directa y el objetivo de costeo. ¿Se entiende? Es decir, yo para cargar los costos a hilado, me voy a fijar cuántas horas de trabajo directo se utilizaron en hilado. ¿Está? Porque esa es la relación de la base. ¿Sí? Entonces los costos indirectos van a ser, le escribo acá, esto lo vamos a retomar la clase que viene igual, los costos indirectos de hilado, por ejemplo, que van a ir al proceso, van a ser la cuota de costos indirectos por la relación de la base. Es decir, la cuota que acabamos de calcular, por ejemplo, 300 por la cantidad de horas que se hayan utilizado en el departamento. ¿Está? Las horas reales que se hayan usado. ¿Está? Que va a ser la relación de la base. ¿Sí? Este igual lo retomamos en la clase que viene porque lo vamos a precisar para cargar a las mantas, que es lo que hicimos. ¿Qué? Relación de la base. ¿Está? Bueno, y dejamos por acá. Bien, ¿alguna duda allá en casa? Yo tengo una duda, pero es con respecto al parcial. ¿Al parcial? Sí. Bueno, a ver. En caso de que sea virtual, ¿vos Sí. recomendás hacer los ejercicios en una planilla de Excel o en Cuadernola? Eso es como tú te sientas cómodo trabajando. Eso depende de ti. Yo por lo general trabajo en Excel. Me gusta más porque es más práctico, pero eso depende de cada uno, yo qué sé. Es válido entonces, ¿no? O sea, hacerlos en una planilla. Podés hacerlo en planilla Excel, podés hacerlo en un papel, como te quede más cómodo. Genial. No importa. No importa porque en realidad, acordate que lo que nosotros vamos a evaluar, es la suma de lo que sería el resultado final nada más. Es decir, si yo te pido calcular, por ejemplo, la cuota de costos indirectos, en la planilla tú vas a tener que cargarme, por ejemplo, cuota de costos indirectos de hilado, me vas a tener que poner 300. Entonces, si tú lo calculaste en una planilla Excel o si lo calculaste en un papel, para mí es lo mismo. Pero si tenés que hacer un cálculo de este tipo, te conviene hacer planilla Excel. Porque tenés un montón de números que son fórmulas de regla de 3, nomás que copias para abajo y se acabó. ¿Entiendes? O sea, te va a dar mucho menos trabajo hacerlo en el Excel que hacerlo en un papel. Claro. Perfecto, gracias. Bien. Micaela, tú estabas preguntando, no entiendo por qué se suman. ¿Qué es lo que no entendés? ¿Lo que sumamos en dónde? Ok, perfecto. Bien. ¿Alguna otra duda? Acá no queda nadie, no sé ustedes. Ya se fue todo el mundo. Queda una sola compañera. No te vayas que te queda una duda que la clase pasada no la pudimos ver. No te vayas. Bueno, si no tienen más dudas, nos vemos en la clase que viene. Gracias por estar ahí. Y bueno, cualquier consulta que tengan, nos escriben al foro, o si no, la clase que viene arrancamos con dudas, ¿está? Vamos a seguir con este tema. Bárbara, gracias, profe. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias, muchas gracias.